Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Hoy nos reencontramos en una sesión más del Diplomado de Derecho Societario. En esta oportunidad vamos a contar con la grata participación del doctor Jorge Conde Granados, quien es Magíster Magna Cum Laude en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Cuenta con experiencia liderando el área en empresas extranjeras y nacionales del sector industrial, cemento, minería, comercial, pecuario y agropecuario. Además, es experto en la elaboración y ejecución de actos societarios. El doctor es reconocido dentro de los 100 gerentes legales más destacados del Perú de nivel internacional Legal 500 y además es miembro del grupo de expertos que le dio al anteproyecto de la reforma de la Ley General de Sociedades peruano. Además, el doctor cuenta con especialización en Project Finance por la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa, Madrid, en España, y cuenta con posgrados en las universidades de Estados Unidos, Argentina y Chile. Además, es catedrático de los cursos de Derecho Societario, Fusiones y Adquisiciones y Derecho Corporativo de la Universidad de San Martín de Porres. El doctor Conde Granados también es presidente del Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de la Universidad de San Martín de Porres. Estimado autor, muy buenas tardes. Por favor, nos confirma que nos puede escuchar. Bienvenido a Biloyer. Muchas gracias por la presentación. No sé si nuevamente agradecer al grupo de Bill Lawyer, nuevamente por la invitación, para acompañarnos el día de hoy un poco para conversar acerca de lo que nos trae la parte introductoria o las reglas aplicables con relación al tema societario de la Ley General de Sociedades. Y bueno, y gracias a todos también por estar presentes el día de hoy también, ¿no? Eh, bueno, voy a aprovechar a ver si se puede compartir en pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí se puede visualizar, doctor. Perfecto. Ok. En lo que a mí me respecta, eh, me toca charlar el día de hoy con ustedes un poco acerca de algunas reglas de la Ley General de Sociedades reguladas entre los artículos 111, perdón, artículos 11 al artículo 30 de la ley. Este es un índice muy corto, bastante resumido. Vamos a ver un poco lo que es el objeto social, pero un poco la conversación del día de hoy se va a centrar en aspectos bastante medulares. No voy a tocar todos los artículos porque me parece que hay algunos que tienen algún interés, que se discute constantemente y que a veces hay que dar una serie de asesorías, una serie de soluciones, o vienen las preguntas de rigor dentro de la corporación respecto a alguna de estas situaciones que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Ejemplo, dentro de la corporación te pueden decir quiénes son los apoderados, qué clase de facultades tiene. Cuando uno pretende de alguna manera obtener alguna licencia, probablemente la entidad te antes de iniciar el objeto de la calificación de la licencia, te objete un poco el objeto social de tu empresa, porque probablemente le hace falta algún negocio adicional dentro del objeto social para que puedas tú obtener esa licencia. O también, pues, de alguna manera nos enfrentamos al momento de poder desarrollar alguna constitución de alguna sociedad con diferentes tipos de aportes, ¿no? No solamente al momento de constituir, sino también al momento de realizar algunos aumentos de capital, por ejemplo. O también pasando por la discusión si yo podría incorporar como parte de un aporte algunos que pueden estar en alguna situación de alguna carga o algún gravamen. Entonces, hay tantos aspectos que suena interesante que obviamente lo voy a hablar bastante, lo más creativo, lo más técnico posible. No voy a ahondar mucho en lo que dice la ley, excepto en algunos aspectos puntuales producto de alguna modificación razonable que ha sucedido el año pasado o en los últimos 3 años.
y básicamente vamos a ver esto el día de hoy, ¿no? Entonces es un índice que vamos a mirar y vamos rápidamente un poco a ver con relación al objeto social. Bueno, todos sabemos que cuando hablamos del objeto de una sociedad, la primera idea que se nos viene a la mente es la actividad de las empresas, la actividad a la cual se va a dedicar la empresa. Pero no es tan sencillo que digamos. En este ejemplo que les acabo de dar a la parte introductoria, les decía que a veces uno puede desarrollar una actividad, pero la entidad, de repente, esa actividad no es suficiente y por tanto no califica tu procedimiento de licencia que tú quieres obtener. Y te pide, incluso te exige que cambies, que incorpores esa actividad y que además esa actividad sea tu actividad principal, sabiendo que tú tienes otra actividad principal. Entonces, dentro del objeto social, uno puede desarrollar una serie de negocios o actividades u operaciones que persiga la sociedad. O sea, yo puedo hacer en un objeto, en una sociedad, puedo hacer temas como ahora último, ¿no? Nos tocó en una pregunta en la consultora, bueno, yo ya no trabajo en la consultora, pero me hicieron una pregunta, ¿no? Diciéndome para ver si dentro del tema de la constitución de una sociedad dedicada a un tema de actividad de tenis, que van a importar, pues, canchas para poder implementarlas en las principales zonas distritales acá en Lima y en parte del Perú. Entonces, si podían desarrollar ellos también obras de infraestructura, es decir, no solamente importar, sino también acá desarrollar todo el aparato de obra para poder incorporar el eso. Es decir, ellos no solamente van a traer los insumos, sino que ellos también quieren dar el servicio de la incorporación, porque acá podrían contratar a una empresa para que haga todo este trabajo, pero ellos lo quieren hacer. Entonces, o eso se llama una actividad de obras civiles. Entonces, si yo quiero aprovechar en consolidar el objeto social, por ejemplo, de esta empresa, entonces básicamente la pregunta fue, Jorge, ¿puedo yo incorporar dentro de las obras civiles y dedicarme a todo tipo de obras civiles, por ejemplo, por ahí puentes, carreteras y todo? Pero por supuesto, por más que tu actividad económica principal sea la de importar cancha de tenis o la de importar otras cosas, tú podrías incorporar este tema de obras también. Entonces ahí se abre una segunda línea de negocio, ¿correcto? Entonces, por qué la ley en el artículo 11 precisamente ha dicho de que hay que cumplir con unas ciertas condiciones dentro del objeto social, ¿no? La primera es que debe ser preciso y determinado. Cuando hablamos de preciso y determinado es que debo detallar del negocio que voy a desarrollar aquellas actividades vinculadas a ese tipo de negocio. Segundo, obviamente este objeto social debe ser de carácter ilícito, es decir, debe de haber de alguna manera operaciones que sean de acuerdo bajo las reglas de la buena fe. La otra principal es que los actos relacionados con el objeto social es que aquellos que no necesariamente estén expresamente indicados, pero que colaboren con la realización de cada uno de estos negocios que está incorporando el objeto social. Y un cuarto, que son actividades que no pueden ser desarrolladas por las sociedades, que la propia ley le ha dado un destino de carácter absolutorio para las entidades públicas. Entonces, ¿por qué la ley ha tratado de esta manera? Porque el socio, mañana más tarde, si ve que hay un cambio drástico en el objeto social, probablemente va a ejercer su derecho de separación, esto de acuerdo al artículo 200 de la ley, que lo van a ver más adelante, cuando vean todo lo que es modificación de estatutos. Entonces, por eso que eso le da garantía al socio para decir, oye, vamos a tratar de ver si efectivamente estamos o no incumpliendo lo que está desarrollando el objeto social. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con modificar el objeto social, quiero que mantenga esa manera, porque puede alterar alguna situación significativa del ejercicio económico y por tanto mis aportes pueden ver influenciados producto de las malas decisiones al momento de cambiar el objeto social. Entonces prefiero mejor no poner en riesgo los aportes que yo he puesto y retirarme y ejercer el derecho de separación. Entonces, estas condiciones que justamente se ha señalado en el artículo 11,
le dan una garantía al socio para poder, a través del derecho de separación, tener una situación correctiva, ¿no? Esta, de hecho, este objeto social ha sido una modificación, como dije, los últimos 4 o 5 años, a raíz del decreto legislativo 1332 publicado en enero de 2017. Bueno, una vez desarrollado el objeto social, la otra parte es la otra posición. La otra posición significa, ok, ya tenemos el objeto social, ya conocemos de qué trata, el abogado societario dentro de la ley va a conocer de todas las actividades de negocio. De hecho, también le tiene que explicar a aquellos operadores dentro de la corporación que pretendan hacer algunos actos y explicarle qué tipo de negocio nosotros estamos listos de acuerdo a nuestro estatuto. Entonces, esa es la parte única, es la parte primera. Y la parte segunda es al momento de ejecutarlas, y que al momento de ejecutarlas significa hasta qué punto yo como apoderado o como administrador o como más que funcionarios, sino apoderados o administradores, puedo estar de alguna manera vulnerando en la ejecución de mis actividades lo regulado en el objeto de la sociedad. A esta situación, la Ley General de Sociedades, que ya lo ha tenido también de otra forma en la anterior norma, la ha denominado actos ultravides. Son actos aquellos en los cuales se van a celebrar, actos jurídicos, se van a celebrar más allá de lo que está desarrollado en el objeto de la sociedad y que obviamente va a transgredir lo estipulado en el Estatuto de la Sociedad. Entonces, esto aparentemente no deja de ser una novedad legislativa para el país, por lo menos tiene más de 30 años. Pero lo que sí es importante acá es la protección que le doy a la sociedad y a los terceros, producto de la vulneración que desarrolla el desarrollo de actividades de lo que están permitidas más allá de lo que están permitidas en mi estatuto, ¿no? Entonces, si no están permitidas actividades o esas operaciones o esos negocios en el objeto de la sociedad, no los puedo desarrollar. Porque si lo desarrollo, ya estoy en una situación de ultravires y probablemente, por no decir de todas maneras, es que va a haber una serie de prejuicios económicos frente a la sociedad producto de la disposición de los fondos, porque obviamente para desarrollar actividades que se extralimiten al objeto social, es que los apoderados con facultades o los administradores, los directores, que de alguna manera han tenido actos de disposición, pueden de alguna manera, con, esos, con los fondos de la sociedad o los activos de la sociedad, desarrollar actividades que realmente no han estado comprendidas dentro del objeto. Eso de ahí es una vulneración definitivamente a todas luces. La responsabilidad que obviamente han tenido ellos al momento de aceptar el cargo de apoderado o aceptar el cargo de administrador o funcionario de la sociedad. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias jurídicas? La primera es que va a haber, no solamente va a haber responsabilidades de tipo indemnizatorios, sino también va a haber responsabilidades de tipo penal, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo es que uno se puede exonerar de alguna responsabilidad en los actos ultravides? Cuando, producto de la decisión colegiada, si es que es en un directorio o si puede ser de alguna manera en un comité, pues producto de su voto ha dicho no a esa realización de esa actividad, ¿correcto? Entonces, por esa situación, uno puede eximirse de cualquier tipo de responsabilidad. Ahora, actos que no obligan a la sociedad, así como ahí estamos en el punto 3, todo el tema del objeto y estatuto, ¿no? Hasta el momento. Tenemos la primera parte, que trata exclusivamente de hablar acerca del objeto de la sociedad, ¿no? Actividades que están permitidas, actividades que realmente la entidad te puede exigir que cambies tu objeto social, o de falsa interpretación. Tienes producto del objeto social, el punto 2, producto del objeto social, tienes la operatividad por parte de tus representantes, apoderados, directores, consejo de administración o comités, que pueden vulnerar o transgredir los señalados objetos sociales y producto de ello puede, producto de la disposición de esos fondos o de los actos de disposición, ocasionar pérdidas para la sociedad producto del ejercicio no abusivo, pero del ejercicio que ellos conociendo acerca que no pueden hacerlo, lo hacen, ¿no? Entonces, producto de ello hay una responsabilidad de carácter civil y penal. Y lo tercero
es que también hay actos que no le obligan a la sociedad. Entonces, cuando hay actos obligados a la sociedad es porque de alguna manera hay personas que no teniendo los poderes, no se encuentran autorizados para poder realizar actividades en representación de la sociedad. Entonces, esa responsabilidad recae básicamente en la misma persona, producto de su acto de omisión de decir que ya no es apoderado, o segundo, que conociendo pretende pues asumir el riesgo y realizar actividades en favor de la sociedad cuando ya por lo menos ha dejado de pertenecer a la sociedad. Entonces, esos actos definitivamente no van a obligar a la sociedad porque van a ser descubiertos rápidamente, sino también le recae toda la responsabilidad como persona natural a aquella persona que ha actuado en nombre de la sociedad sin tener las facultades, realizar esas actividades por ella. ¿Correcto? Entonces, tenemos estas tres situaciones que se desprenden básicamente de no solamente el objeto social, sino también de temas que tenga atribuidos con el tema de las facultades. Y es aquí donde pasamos al punto 4, que es el tema de los nombramientos, poderes e inscripciones, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ahora esta es una experiencia más, se puede decir una habilidad más al tema de la experiencia que uno puede tener a lo largo de estos casi 20 años. Faltó al momento de la presentación, faltó que me incorporaran que ahora estoy en el sector telecomunicaciones. este, claro, yo tengo la consultora en Conde y Granados, bueno, son socios de un grupo familiar, pero yo abrí el área legal hace unos 3 años más o menos, pero producto de una invitación, una invitación, ahora estoy liderando el área legal de la empresa Sentis, que es una empresa española en el Perú. Entonces, discutiendo justamente con el Corporativo de España, a raíz de la renuncia de un gerente, me preguntan y me dicen, mira, Jorge, en España no hay necesidad de que prescriba la renuncia de un gerente porque ya consta en el acta. En cambio, yo le digo, bueno, aquí en el Perú no, aquí somos más conservadores y aquí el hecho de haber aceptado el nombramiento al cargo de gerente o de apoderado, tiene esa persona el derecho de que así como se le demostró la confianza y se aceptó la confianza, tiene también esa retribución de confianza por parte de la sociedad de que él, que fue aceptado en el cargo de gerente, al momento de renunciar, tiene el derecho a que se inscriba su renuncia. Ah, ya, ok, entendí, Jorge, sí. Acá es así, ¿no? Aquí en Perú es así. No, totalmente de acuerdo. Entonces, por eso, porque como no se tenía bien esta herramienta, nosotros pues hemos procedido pues a realizar algunas actividades societarias aquí en Perú y de la corporación y estamos haciendo unos cambios, ¿no? Unos cambios bastante agresivos, pero muy buenos a la vez. Entonces, ¿para qué traigo esto? Y traje de alguna manera esta explicación de cómo es la doctrina española con la peruana en el ámbito societario, solamente por el hecho de aceptar de la inscripción de un gerente, ¿no? De la renuncia de un gerente. Porque nuestra ley es bastante, como digo, bastante conservadora y es una norma que es una posición adoptada de la doctrina mexicana, más o menos en esta parte, ¿no? Entonces, cualquier nombramiento de cualquier administrador, apoderado, liquidador, lo que fuese, es necesario de alguna manera realizarlo a través de una copia certificada de la parte pertinente del acto societario en la cual se designó. Entonces, si yo, por ejemplo, miren cómo la figura, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo en curso un ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en curso en registros públicos la inscripción de la designación de un nuevo director y se me urge inscribir las facultades de un nuevo apoderado que estoy designando, ustedes dirán, pucha, tengo que yo esperar a que el título primero se inscriba para que para que este nuevo apoderado se inscriba luego.
O sea, como que tenemos que hacer una especie de colación en cuanto a los títulos, ¿no? Entonces, que el título primero se escriba y el título segundo después se escriba. En la práctica eso no funciona así. O sea, ¿por qué? Porque si el cargo del nombramiento del director fue dado por la Junta de Accionistas, ¿correcto? Y se trata de un nombramiento de un director, no tiene nada que ver con el nombramiento de un apoderado. Entonces, en ambos momentos se hace una copia certificada de la parte pretendente del acta y se procede a inscribir. Probablemente el título del director esté de alguna manera observado, porque le falte, pues, no sé, se me viene a la mente, no se ingresó, pues, la aceptación del cargo de director, por ejemplo. O sea, porque el cargo de director tiene que ser aceptado notarialmente. Y si es un director extranjero, tiene que estar incluso apostillado, y eso demora por lo menos 3 semanas. Entonces, si por ejemplo se me viene a la mente, no se agregó eso, y yo en este momento estoy definiendo una vez la incorporación apoderado, entonces yo prácticamente puedo hacer la copia certificada de la incorporación de este apoderado, pero no lo voy a saber a través del directorio, porque el directorio no se puede reunir nuevamente porque hay una aceptación de un director en curso, porque como ese director en curso se formaría quórum de directorio, y ahorita necesito nombrar a esta apoderado urgente. Entonces la Junta inmediatamente toma acción en esto y bueno, y nombran al apoderado. Y lo primero que se va a inscribir, a pesar que el primer título que ingresó fue el director, el nombramiento del director, se puede inscribir tranquilamente a este apoderado, por más que esté observado el título, porque son dos actos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque definitivamente no hay necesidad de que el hecho de que haya ingresado un título pueda aguantar el tema de título. Pero ojo, esto ocurre cuando se trata de copias certificadas, se trata de apoderados y designaciones. Muy diferente sería si que esté en una situación de reforma de estatutos o de modificación de estatutos. Ahí sí no me queda otra de que se ha ingresado algo como eso, no podría ninguno de los dos incluirlo para que se inscriba estos primeros antes que la modificación. Ahí sí la modificación manda más que la inscripción de estos apoderados. Entonces, cuento esto como praxis porque eso pasa en la práctica, ¿no? Entonces, este es el funcionamiento de las copias certificadas y además no se requiere ninguna inscripción adicional para el ejercicio del cargo de representante en cualquier otro lugar, ¿no? Es decir, no hay necesidad del hecho de que yo, si la sociedad está inscrita en Arequipa, yo tengo que ese mismo cargo de apoderado o ese nombramiento tenga que también estar inscrito acá en Lima o en la sede de Trujillo o en la sede de Iquitos. O sea, no, porque ya está a nivel nacional, no hay necesidad que yo pueda nuevamente inscribir en otra parte de Perú. Y además, el solo nombramiento del gerente general de los administradores de la sociedad, según sea el caso, implica que gocen de las facultades especiales de representación procesal establecida en el artículo 64 y 65 del Código Procesal Civil. Pero claro, acá hay una cosa interesante, ¿ya? Miren, igualito, ¿no? Esto también ha sido en el año 2017, ¿correcto? En el año 2017 se dio una modificación muy crítica al tema de los poderes e inscripciones cuando se trate de nombrar a un gerente general o a los administradores de la sociedad, porque obviamente yo puedo nombrar a algún administrador, por ejemplo, pues no sé, en una sociedad comercial representativa limitada, yo puedo o sea, puedo poner a uno o dos administradores ahí, lo mismo en una sociedad anónima cerrada, ¿no? A uno o dos administradores ahí. Entonces, lo cual no sucede mucho en una sociedad anónima normal u ordinaria, y menos en una SA, ¿no? Entonces, ahí qué fue lo que hizo el legislador en el año 2017. Les dijo, miren señores, por el hecho de ser gerente general o apoderados, te voy a dar no solamente los poderes en materia de procesal civil, del 74-75 que hemos hablado, sino también te voy a dar los poderes para que tú tengas toda actividad en materia administrativa, como es la realización de todo procedimiento administrativo de gestión, ¿no? Bajo la ley de procedimiento administrativo general,
Además, también puede celebrar todo tipo de contratos, civil, bancario, mercantil, sobre todo previsto en las leyes de la materia. Firmar, realizar todo tipo de operaciones sobre títulos de valores de reserva ni limitación alguna y en general realizar suscribir todos los documentos públicos o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad. Esto prácticamente han tratado de incluir todos los poderes generales al gerente general como para que darle pues una especie de a sola firma pueda hacer estas cosas. Y eso está malísimo, pues, porque definitivamente los socios, o sea, perdón, claro, los accionistas, los socios, si estamos en una sociedad por acciones, va a haber algunas restringencias al momento de elaborar estatutos porque le va a poder candados al momento de la estructura de poderes al final. Es decir, yo puedo poner tantas estructuras de facultades, A, B, C, D, E, F, A, por ejemplo, contractuales, B, por ejemplo, administrativas, C, por ejemplo, procesales, D, por ejemplo, contractuales, C, por ejemplo, bancarias financieras, F, no sé, temas de permisologías, es decir, puedo poner una serie de estructuras de facultades y después al final ya puedo poner pues que las facultades de la A hasta la F sean desarrolladas por el gerente general a sola firma hasta o por un monto de $20,000, no lo sé. Y que después de ahí, que el gerente general con el gerente de finanzas pueden desarrollar actividades, tanto las contractuales como las, no sé, las bancarias y las financieras, hasta por el monto de $100,000. Entonces, yo ya comienzo a desarrollar toda una estructura de acuerdo a las características propias de la sociedad. Entonces, cuando yo pongo esta clase de cosas que realmente la gente no lo entiende, o sea, la gente dice, ya, soy gente, puedo hacer todo esto, eso es imposible. O sea, no lo toman en cuenta. O sea, prácticamente ese párrafo que se ha agregado a la Ley General de Sociedades en enero de 2017 pero es una cosa que no sirve. O sea, literalmente no sirve, no nos sirve, ¿no? Entonces, porque las propias socios realizan, pues, de acuerdo a la estructura que ellos quieren manejar, ¿no? Entonces, ahora ustedes dirán, pero esto es para empresas pequeñas, es decir, para aquellas que sean de alguna manera, uno va, pues, no lo sé, uno va, pues, a estos centros de desarrollo empresarial, la sede del Ministerio de la Producción u otros, que donde ya tienen formatos de constitución de sociedades, de repente eso está ahí, sirve y listo, ¿no? Pero lo que va a ocurrir es que mañana más tarde, cuando estos empresarios quieren poner algún candado, tienen que acudir a donde un abogado y les rectifique, porque eso va a pasar, les rectifique y además les modifique los estatutos de la sociedad de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, esto va a suceder y realmente esta es una de las críticas, por ejemplo, que yo puedo dar a esta norma del 2017 con relación al nombramiento de poderes e inscripciones, que me parece que realmente no suma para nada, ¿no? Lo mismo en el año 2017, que fue el objeto social, me parece que tampoco mucho suma, pero yo creo que a todas luces que está acá, no sirve para nada, ¿verdad? Pero bueno, quienes hayan pensado, sé que buscaron algo, darle facilidad a las sociedades, pero más que facilidades, creo que les confunde realmente. Creo que es más, si uno lee este artículo, que es el artículo 14, 15, creo, no recuerdo, creo que por ahí debe estar, uno lee ese artículo bastante largo, pero se dan cuenta que el párrafo primero es tan largo como este último párrafo segundo, y cuando lo lee uno el otro, se da cuenta que está repitiendo lo mismo. Pero sin embargo, hay un cambio en la parte final, como que en 6, 7 líneas, que es con relación al tema del contrato civil, bancario, y eso es lo nuevo que se está agregando. O sea, básicamente están repitiendo lo mismo. Entonces, o sea, más llenan la ley general de sociedades que otra cosa, ¿no? Otra cosa adicional que me faltó decirles en el objeto social de la sociedad, en el anteproyecto de ley nosotros trabajamos bastante la discusión de incorporar, como lo hacen en otros países y que está funcionando bastante como el caso colombiano, que es el objeto social indeterminado. A mí me parece realmente ese objeto social indeterminado algo buenísimo, algo buenísimo. Claro, acá hay un tema, ¿no? De hecho, si uno lee el anteproyecto de la ley que trabajamos nosotros hace unos
ya cumplimos 5 años, ya en el año 2022, en 2017 fue eso. 2017-2018, cuando se habló del objeto social indeterminado, se dijo, esta es una idea pero buenísima, o sea, porque les permite a los operadores, sobre todo a los que son pequeños empresarios, a poder desarrollar todo tipo de actos, ¿no? Y ahí, y ahí ustedes, ¿cómo quedan los actos ultravires? Simplemente no funcionarían, ¿no? Es decir, ahí no funcionarían porque de alguna manera el que sería dueño de todo esto estaría siendo el primer y único responsable por todo esto, del destino del objeto, ¿no? ¿Y qué pasa con ello? De que puedes tú ser bastante permeable para poder, de acuerdo, y esto funcionaría mucho a las empresas pequeñas, ¿no? O a las startups y todo lo demás, que ante la situación de que se te ocurre una idea y lo quieras plasmar, no hay necesidad que tú puedas nuevamente hacer un objeto, cambiar un objeto social, lo cual te puede costar pues 800 soles, 1000 soles, o sea, solamente por incorporar un negocio que tú en ese momento no lo pensaste y que después de un año recién te diste cuenta de que sí funcionaría. Entonces, tener un objeto social de carácter indeterminado me parece súper saludable, sobre todo para ese tipo de negocios, ¿no? Y el tema de los actos ultravires ahí no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido mucho. En cambio, si yo soy ya una empresa que quiero tener la otra perspectiva, no necesariamente de la de un startup, un pequeño empresario, microempresario, sino de que ya tengo una elaborada bien resuelta, además tengo socios de por medio que son bastante serios, me hago una sociedad del tipo que yo quiera y pongo el objeto social normal determinado, ¿no? Lo que ya hemos visto hace un momento. Y obviamente ahí sí te pones el candado de los actos ultravires y todo, ¿no? Bueno, con relación a adquisitivos de poderes no inscritos, cuando un acto inscribible se celebra mediante representación, basta para su inscripción que se dé constancia o iniciativa de poder en virtud del cual se actúa. Por ejemplo, si alguno de nosotros en la junta de accionistas, por ejemplo, ¿no? El abogado generalmente de la sociedad es el que funciona el secretario de actas, ¿no? O el secretario de la junta, ¿no? O el secretario corporativo, como le decimos también. También lo puede hacer un estudio de abogados externo, ¿no? Una consultora puede ser el secretario de actas de la sociedad y está metido viendo eso porque una consultora, un estudio de abogados especializado en materia societaria puede dar este servicio, ¿no? Eh, pero aquí, por ejemplo, en el caso del abogado in-house, por ejemplo, puede ser secretario de acta, el abogado, y a él se le puede encomendar una serie de facultades, por ejemplo, el hecho de poder formalizar los acuerdos, cuando son facultades que tengan que ver una modificación en los estatutos de la sociedad. Entonces, si hay una modificación del estatuto de la sociedad, entonces no le doy la facultad de gerente general para que vaya, haga la escritura, firme y todo, no. O sea, se lo doy al abogado, que es secretario general, porque la gente general está más metida en otros temas, y es el secretario, el abogado, pues de alguna manera que se le otorga la facultad a él, precisamente para que pueda formalizar los acuerdos aquí. Y esa facultad va a estar obviamente inscrita va a estar obviamente registrada en el testimonio de la sociedad, y finalmente que el título archivado va a aparecer que esa persona apareció como facultado para poder inscribir los acuerdos en ese momento. Entonces, eso es el ejercicio de poderes no inscritos. Yo no tengo el poder inscrito. O sea, yo no tengo un poder inscrito como secretario de actas en registros públicos en los estatutos de la sociedad. Porque primero no existe, quizás, no se ha elaborado. Entonces, por eso es que el otorgamiento preciso por ese acto es que se le otorga a esta persona que no tiene poderes, pero se le está dando esta responsabilidad, esta confianza para que desarrolle esta formalización de los acuerdos. Ok, cuando hablamos de la responsabilidad por una inscripción, habla ¿qué es lo que pasa? De que cuando se ha tomado una decisión en una acta o en una sesión de director, en una reunión de junta de accionistas, obviamente hay una serie de circuitos que tenemos que avanzar rápidamente, dependiendo de la situación en la cual nos apremia el inscribir esos acuerdos. Ejemplo, si estoy de acuerdo si estoy detrás del acuerdo de una compra de las acciones de una empresa,
ese acuerdo, yo lo tengo que desarrollar todo el acuerdo y tenerlo listo hasta el momento de que se haga la firma de ese signing, de ese contrato o signing, de esa compraventa de acciones de la otra empresa. Entonces, pero no quiere decir de que esa facultad va a estar inscrita en registros públicos, no. Pero lo que yo digo es acá en este primer ejemplo es que tiene que estar ya definida para que el apoderado lo pueda representar y pueda obviamente comprar acciones en otra empresa. Claro, pero para que haya esto, es que previamente en los estatutos de la sociedad ha tenido las funciones o ha tenido las facultades de que, o perdón, ha tenido las atribuciones en que la sociedad puede participar de accionista en otras sociedades también, ¿no? Ahora bien, cuando hay una decisión, ese por el lado de son actuaciones no inscribibles, pero que ya existe una inscripción previa en la cual me faculta de que la sociedad puede intervenir como accionista en otras sociedades. Pero si tengo una situación, una segunda situación, en donde de alguna manera me apremia celebrar el fideicomiso, por ejemplo, firmar un fideicomiso con una entidad especializada en esto y la intervención de la entidad financiera, pues esta situación debe constar en el acta y debe estar inscrita. Y yo ya tengo que firmarlo pues en 2, 3 semanas. Entonces ya tengo que hacer todos los prolegómenos, todas las actividades previas para tratar de lograr que cuando ya esté listo el cierre, yo ya tenga la facultad para poder firmar ese documento. ¿Por qué pasa? De que si por ahí pasa 1 o 2 días más, probablemente esa operación se caiga y ya no haya fideicomiso. Entonces, por eso hay una serie de elementos de que a alguien le tengo que tener echarle la responsabilidad producto de la demora en la situación de la no inscripción. Por eso es que la Ley General de Sociedades nos ha dado que cualquier situación de demora en cuanto al otorgamiento de estas escrituras públicas u otro instrumento que se requiera para la inscripción oportuna o acuerdos mencionados, esto en el artículo 16, va a haber una responsabilidad de tipo solidario. ¿De tipo solidario de quiénes? Tanto del directorio como el gerente. Probablemente si el directorio se hizo el acuerdo y el directorio no estuvo detrás para que se haga este tema rápido a través del presidente del directorio y del gerente general, porque el gerente general fue el facultado para desarrollar estas actividades, o a lo mejor fue el directorio y le designaron pues al abogado de la empresa para que desarrolle todo esto y no lo hace. Entonces hay ahí una serie de responsabilidades y eso está regulado en el artículo 16 de la Ley General de Sociedades. Con relación a la duración de la sociedad, la duración puede ser de un plazo determinado o indeterminado, ¿no? Definitivamente va a haber siempre, si yo he planteado un plazo de carácter determinado de la sociedad, va a haber siempre y cuando una prórroga, en tanto este sea antes del vencimiento de plazo, ¿no? Obviamente, vencido el plazo de la sociedad, ya estoy en una causal de disolución, esto regulado en inciso 1 del artículo 407 de la Ley General de Sociedades. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de poder yo, o sea, de que el legislador estableció un plazo de duración a la sociedad? Es totalmente comprensible, porque lo hacen en todas las legislaciones, ¿no? Ponerle un plazo a la sociedad significa de que los socios tienen una idea clara de lo que quieren hacer con el negocio. Saben de que puede tardar un espacio de tiempo y si no lo logran, lo liquidan y listo. Saben que ya pueden hacer un espacio de tiempo y si lo logran, pueden de alguna manera cambiar del objeto determinado a uno indeterminado. ¿Por qué? Porque lo lograron y simplemente ya está funcionando esa sociedad, o sea, deja de ser un greenfield y pasa a ser una sociedad en operación, ¿no? Entonces, tiene múltiples ideas, hay múltiples ventajas para ver si una duración, plazo determinado indeterminado, cada uno tiene la decisión. Cada una de las sociedades, los socios tienen la decisión para poder desarrollar esto. Ahora bien, ¿qué es lo más común? Es que sea un plazo de duración indeterminado. Eso es lo más común que hay, ¿no? O sea, ¿cuál es el perfil de los socios que buscan una duración a plazo determinado? El perfil de los socios generalmente son personas que vienen a invertir, a poder mirar el mercado, y si no lo logran, simplemente liquidan y se van. Así hayan perdido, no importa, ¿no? Entonces,
básicamente es eso, pero si de alguna manera, como digo, va bien adelante la sociedad y ya estoy transformando, la estoy mirando que tiene futuro, cambio la estabilidad del esto y lo prorrogo si quiero por otro plazo igual o lo cambio a un plazo indeterminado. Lo ideal es no lograr incursionar en la causal de disolución. Domicilio. A ver, en el domicilio, me olvidé en las actividades. Miren, en cuanto al objeto social, uno, por ejemplo, una vez que ya tiene la sociedad constituida y inscrita en registros públicos, obviamente el apoderado de la sociedad o el gerente de la sociedad va a tener que de alguna manera inscribir esa sociedad para obtener el RUC ante la SUNAT, ante la entidad tributaria del país. Entonces, ahí te da oportunidad en cuanto al RUC poner hasta 3 o 4 actividades principales. Bueno, actividad principal o actividades, 3 o 4 actividades, ¿no? Dentro de tus actividades que tú has colocado en tu objeto social. Sobre todo tienes que colocar la principal como la primera, ¿no? Esta situación también opera con lo que es domicilios y anexos en el RUC. Tú pones tu domicilio fiscal, que puede ser el mismo domicilio donde tú has presentado la licencia de funcionamiento o has considerado en tu hoja RUC dónde va a funcionar tu sociedad, y a esa dirección tú tienes que obtener tu licencia de funcionamiento para que pueda funcionar normal. Pero además tú también puedes presentarse que tú tienes algunos establecimientos dentro de la sociedad, puedes colocar como anexos al final otros sitios como anexos de direcciones, más que domicilios son direcciones, en donde también obviamente forman parte de la estructura de domiciliaria podemos decir, de toda la sociedad, ¿no? Porque cuentas con las oficinas administrativas principales, como son domicilio fiscal, y tienes las otras anexos en la cual pueden ser depósitos, estacionamientos, otros inmuebles o lo que fuese. Entonces, el domicilio va a estar señalado en el estatuto de la sociedad. Ojo, el domicilio, estamos hablando domicilio versus dirección, ¿no? Entonces, domicilio en en el tema societario, tengo que al lugar del territorial donde va a funcionar la sociedad. Entonces yo puedo poner Arequipa, puedo poner Trujillo, Ica, Lima, Piura, Cusco, Iquitos, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo poner eso en mis estatutos. Nunca voy a poner en mis estatutos la dirección en donde va a funcionar, ¿no? O sea, voy a poner calle San Martín, 145, Miraflores, O'Shell, eso no funciona. Funciona la región territorial, ¿no? Entonces, en caso de discordia entre el domicilio registral y el que han fijado, ¿no? El domicilio será cualquiera de ellos dos. Y eso está regulado en el artículo 35 del Código Civil. Es decir, recuerden que la ley general de sociedades, muchos de sus aspectos vienen del Código Civil, ¿correcto? Capítulo de acto jurídico, el capítulo del contrato, el libro de contrato, el libro de acto jurídico, el libro de responsabilidad contractual, el libro de personas, como es el artículo 35 del Código Civil, pues de alguna manera nos faculta de que cualquier discrepancia en cuanto a los domicilios, pues a raíz del artículo 35, cualquiera de los dos puede ser ese domicilio. Ahora, la sociedad constituida en el Perú tiene domicilio en el territorio peruano, salvo si el objeto de la sociedad se desarrolla en el extranjero y fije su domicilio en ese país, ¿no? Es decir, se podría considerar la ventaja de que si yo voy a tener que mi actividad principal va a desarrollarse en el extranjero y va a ser domiciliado allá, bueno, yo podría colocar en todo caso que el domicilio va a ser en ese país. Pero sí, pero se está constituido en el Perú. Es decir, es una sociedad peruana con una actividad y un domicilio en el extranjero. Entonces va a ser una sociedad prácticamente domiciliada en el extranjero, ¿no? Bueno, esta es una situación que sí le voy a dar un poco de input, que es las sesiones no presenciales y ejercicio del derecho de voz y votos no presenciales. Bueno, esto ha sido publicado el año pasado, ¿no? O sea, no tiene ni un año, o sea, tiene 10 meses, me parece. Estamos en febrero, marzo, abril, 9 meses tiene. La verdad es que también soy crítico de esto, pero ayuda. O sea,
yo cuando digo soy crítico en buena onda, ¿no? Porque intento, intento que la regulación de la ley sea como de otros países, que sea bastante más clara, corta y que no se llene de, de tanta añadiduría o de tanto palabreo, fraseo que al final se repite en muchos de esos párrafos, ¿no? Algo así como pasó con la estructura de los poderes, de los apoderados, nombramiento de apoderados que les comenté hace un momento, y en este caso el artículo 21A, a mí me parece bueno, que surgió en virtud de la pandemia, pero realmente ya estaba regulado desde el año 2008. O sea, yo recuerdo que en el año 2004, 2005, por ahí, ya dale, 2006 creo que fue, la norma de las firmas digitales en el país. Y después de ahí, varias normas comenzaron a revolucionar y entre ellas la Ley General de Sociedades al año siguiente, después de haberse dado esa norma. Y ahí surge la modificación en la Ley General de Sociedades, en la cual se incorporó este voto electrónico. Y con ese voto electrónico a mí ya me da la posibilidad de regular sociedades, juntas de accionistas no presenciales. A pesar que no esté claramente estipulado en la norma, pero sí es voluntad de los socios, bajo este artículo que salió en el año 2007-2008, de poder respetar la voluntad de los socios de que que la junta de accionistas sea de carácter no presencial. Yo bajo ese criterio, en mi caso, por ejemplo, a mí me ha funcionado perfecto aquellas sociedades que fueron constituidas en esa época bajo estas situaciones de juntas no presenciales. Buenísimo, nos fue muy bien. Y eso nosotros no hemos tenido que esperar a que venga la pandemia para poder gatillar, porque ya está en el estatuto considerado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que, ok, la gente quiere ver que hay muchas empresas que no lo hicieron. O sea, hay muchas empresas que no adecuan su estatuto de acuerdo al artículo tanto del año 2008 que salió y ellos siguieron trabajando de una manera presencial para su junta de sociedad, pero nunca lo advirtieron. Entonces, sucedieron todas estas cosas, ¿no? Eh, bueno, a ellos sí les ayudó, ¿no? A ellos sí les pudo ayudar, pero, pero ni bien cuando uno levanta las restricciones que fue en el año 2020, que creo yo fue a partir de julio, agosto, cuando las notarías comenzaron a funcionar todo, en ese momento uno pudo haber reformulado sus estatutos, acudir a ese artículo 21A del año 2008 sin necesidad de que aparezca una norma que dé todas estas situaciones de que primero fue hasta el 31 de diciembre de 2020, después fue prorrogado hasta junio, julio de 2000, ¿no? Hasta mayo de 2021, y en mayo de 2021 se dio esta norma ya para dejarlo todo modificando la Ley General Social de por medio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en otros países no han considerado regular de una manera tan larga o tan vasta estas figuras de sesiones no presenciales, ¿no? Como lo han hecho acá en el Perú. Eso es lo que critico, o sea, está bien que lo hayan hecho porque, bueno, de alguna manera sirvió para muchas sociedades que quizás los abogados o ellos no sabían, y, y bueno, y para otros que sí lo sabían, como en nuestro caso, no funcionó bajo la anterior regulación extraordinaria, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cuando vamos a dar lectura de esta 21, vas a dar cuenta un poco de toda esta enorme regulación de las sesiones no presenciales. Dice que los órganos de las sociedades pueden realizar sesiones no presenciales con la misma validez que las sesiones presenciales, dice ahí. O sea, ¿por qué repetir lo mismo? O sea, no presenciales con la misma validez de las presenciales. O sea, tranquilamente pudo haber dicho que los órganos de las sociedades pueden desarrollar actividades y sesiones no presenciales. Punto. O sea, de acuerdo a los aspectos de la ley de la sociedad, ya está, ¿no? A través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, ¿no? Eso se está repitiendo, lo anterior, de forma conformidad con lo establecido en su estatuto, correcto, estableciendo su estatuto, garantizando para ello la identificación, comunicación, participación, el ejercicio de derecho de voz y voto de sus miembros y el correcto desarrollo de la sesión. O sea, ahí ya uno está desarrollando todo lo que tiene que hacer, pero eso ya
lo puedes tú desarrollar en una sola palabra, ¿no? De conformidad con lo establecido en sus estatutos y en las reglas de la buena fe en lo que concierne al ejercicio del derecho de voto de los asociados, de los socios. Entonces, no hay necesidad de poder colocar la identificación, comunicación, participación, ejercicio de derechos, porque es muy amplio, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos advertir de que no hay necesidad de esto, ¿no? Siendo su cumplimiento de responsabilidad de que conforme al estatuto de la ley le corresponda convocarla o presidirla, ¿no? Esta disposición no es aplicable cuando existe una prohibición legal o estatutaria. Claro, o sea, si hay una situación en la cual te impide que desarrolles sesiones no presenciales porque los accionistas han dicho que tienen que ser presenciales, esto no se aplica. Así de claro es. Porque sí, porque yo he visto convenios de accionistas en la cual han solicitado que los socios se reúnan presencialmente, ¿no? Es esto. Ahora, las sesiones no presenciales podrán ser convocadas, obviamente, por medios electrónicos u otros de naturaleza similar que permitan la obtención de constancia de recepción o a través de demás mecanismos previstos en la presente ley. Bueno, está bien. Las actas de las sesiones no presenciales deben estar firmadas por escrito o digitalmente porque están obligados conforme a la ley o estatuto o insertadas en el libro de actas correspondiente. Ahora, pregunta, ¿por qué no se le dio la misma particularidad la formalización o firma de las actas como se le da en el reglamento del reglamento de sociedades del año 2000, en donde cuando hay una sesión de directorio no presencial, firma el presidente secretario nada más? Y en este caso, pues debe firmar, creo que presidente, secretario y uno o dos o más socios, ¿no? Entonces, aquí también hay una situación también extraña, ¿no? Porque si yo estoy viabilizando en el caso de directorio con la firma de estos dos para hacerlo más rápido, y porque en el caso del accionista también, de alguna manera, si se está definiendo todo en esa reunión, se puede incorporar al menos con la firma de un solo socio, ¿no? Correcto, o sea, presidente, secretario y un socio más adicional que lo pueda firmar. Bueno, pero eso puede uno regularlo en el estatuto también, ¿no? Claro, pero tienes que respetar lo que dice el artículo, me parece 118, no, perdón, el tema de actas, ¿no? Me parece que está en el artículo 127 o 129 o 130 de la Ley General de Sociedades, no recuerdo bien, cuando habla de actas en la Junta de Acción, donde tú tienes que firmar un número de socios, cuando el acta ha sido aprobado en ese momento, ahí lo firman el presidente, secretario más dos socios, y cuando lo han aprobado, y cuando lo han aprobado posteriormente, ahí ya lo pueden firmar cualquier otro socio que hayan podido intervenir, ¿no? Es decir, hay una que es aprobación explícita en la misma reunión del acta y hay otra una aprobación implícita, de alguna manera, pero con una serie de términos de redacción y de lo demás en un plazo determinado de tiempo, que es hasta 10 días, para que el secretario culmine con toda la redacción y pueda ser ahí firmado por cualquier otro socio que haya querido, que haya intervenido en la reunión, que lo pueda firmar después. Estas podrán ser almacenadas, esas situaciones, por ejemplo, tienen que estar muy cotejado con lo que se va a incorporar en el estatuto cuando se defina esta modificación del estatuto de las sesiones no presenciales, ¿no? ¿Cómo lo van a firmar? Porque son no presenciales, estaría loco, ¿no? Imaginemos pues, que sea una empresa peruana, una empresa chilena, una empresa argentina y una empresa brasileña, 4 empresas que son socias en el Perú. Entonces, si es una sesión no presencial, entonces tendríamos, ¿cómo podríamos firmar? Por ejemplo, representantes, ¿no? O sea, girarse todo el acta por todos lados, no, pues, o sea, basta quizás con que el presidente, que es peruano, y el secretario, que puede ser el gerente general o el gerente legal, lo firman, y basta con que firme, pues, otro socio, ¿correcto? Otro socio, que esté más cerca, que es el argentino o el chileno, se va el acta para allá, lo firma y lo regresa. Y listo, ya está. Que estar caminándolo por todo Sudamérica para poder, o hasta parte de Europa española, para poder firmar las actas, ¿no? Ok, el ejercicio del derecho de voto no presencial, en sesiones presenciales o no presenciales, se podrá realizar a través de firma digital, eso es válido, medios electrónicos u otros de naturaleza similar, o por medio escrito con firma legalizada, ¿no? Entonces,
Esto es importante porque definitivamente en todos los países, pues los principales apoderados de cada una de las empresas que van a firmar actas ya cuentan con sus firmas digitales autorizadas por la institución respectiva en cada país. Entonces eso ya te acredita un poco más. Y si son acuerdos inscribibles, probablemente hay que mirar el tema de la legalización de cada una de las firmas. Sobre todo, la legalización de la firma es base más importante del gerente general o del apoderado que va a lograr inscribir del gerente general o del apoderado que da fe de que se ha desarrollado la junta accionista o el directorio de esta manera, ¿no? Sobre todo el presidente de directorio en el caso de directorio y en el caso del gerente general para la junta de accionistas. Bueno, el tema de los aportes, ¿no? El tema de los aportes. Con relación a los temas de aportes, esto realmente es bastante amplio, pero lo voy a tratar de resumir en algunas líneas. Los aportes constituyen los bienes, derechos o servicios. Ojo, en el caso de las sociedades anónimas no se admiten aportes en servicios, ¿correcto? En otras sociedades, como las sociedades civiles, por ahí las sociedades colectivas, puede que adopte el tema de servicios, pero en las sociedades anónimas personales, o sea, comerciales, personas limitadas, estas no es factible. Hay una figura que se llama prestaciones, contratos preparatorios, me parece, no. Prestaciones, me parece que hay una figura que es de alguna manera donde el socio puede desarrollar alguna actividad en favor de la sociedad, pero a cambio la sociedad tiene que retribuirle a este socio producto del ejercicio del trabajo que haga en favor de la sociedad, y eso debe estar, prestación accesoria se llama, la figura de las prestaciones accesorias. Pero esto debe estar regulado en el estatuto para que se haga uso de esta prestación accesoria, porque si no está en el estatuto, no se podría hacer uso de estas prestaciones accesorias, que es prácticamente brindar un servicio a la sociedad, pero que es retribuido, ¿no? Entonces, los aportes generan un crédito a favor de los socios, obligaciones de dar o hacer, ¿no? Los aportes generan un crédito a favor de los socios, que son obligaciones de dar o de hacer. Este es un crédito en la cual el socio, de alguna manera, si es en un tema de aportes, como dije, bienes de derechos, son obligaciones de dar, y en temas de hacer, si son servicios, ¿no? Pero es un crédito a favor de los socios, porque mañana más tarde, cuando esa sociedad sea liquidada, todo lo demás vamos a tener que recuperar producto de toda la inversión que se ha hecho en esa sociedad, ¿no? Entonces, la misma que confiere a los socios todos los derechos inherentes a su condición de tal, en proporción a su participación en el capital social, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de aportes bueno, que para mencionar con un ejemplo, están ahí, ¿no? Los aportes de servicios no se admiten en las sociedades anónimas, como comentaba. Los aportes de derechos son bienes cuya propiedad no se transfiere a la sociedad, como el caso de concesiones mineras, el usufructo de un bien, esos son aportes de derechos. Yo puedo, pues, poner a favor de la sociedad el usufructo de un bien, ¿no? Entonces, este es un aporte de un derecho, ¿no? Un terreno en la cual yo tengo un usufructo, yo puedo poner este contrato de usufructo en favor de la sociedad, pero es un derecho. Ese terreno yo le voy a pagar al propietario realmente, pero quien lo va a trabajar va a ser la sociedad, o sea, no hay ningún problema. Los aportes de un bloque patrimonial, este bloque patrimonial son activos y pasivos, en donde la valorización será el patrimonio neto resultante de todo esto, ¿no? Activo, pasivo, capital. El patrimonio neto es este bloque patrimonial, que patrimonio resultante, ese va a ser el valor del aporte que uno va a participar en la sociedad, ¿no? Hay mora ante el incumplimiento, y esto lo puede exigir vía ejecutivo o vía sumarísimo, y aquí sí se puede producir la exclusión de los socios, el hecho de no haber cumplido con el aporte en un determinado tiempo. Los aportes no dinerarios se efectúan al momento de la escritura pública, tanto al momento de la constitución o al momento de un aumento de capital, ¿no? Bueno, los aportes dinerarios, ¿no? En dinero se desembolsan en la oportunidad y condiciones estipuladas en el pacto social. Yo puedo poner aportes dinerarios, como ustedes comprenderán, ustedes ya lo han visto, imagino, que para poder, o de repente lo van a ver más adelante, no lo sé, que para poder yo pertenecer a la sociedad, yo debo haber pagado como mínimo
el 25% del valor del aporte, de las acciones en las cuales me he comprometido, ¿no? Si yo he comprometido a aportar 1.000 soles, yo puedo pagar la cuarta parte de esos 1.000 soles y tener las 2/3 partes, o bueno, el otro 75% poder pagarlo pues en un plazo determinado, ¿no? Esto sí es aportes dinero, ¿no? Entonces, porque cuando se trata de aportes no dinerarios, es más rápido porque tú entregas una laptop, te entregas ahí porque existe el bien, y en ese momento hacen un informe de tasación y listo, ¿no? O sea, ya está. Y lo firma pues el apoderado de la empresa, el gerente, de la recepción del informe, la conformidad del informe, ¿no? Entonces, el aporte que figura para constituir la sociedad o el aumento de capital debe estar depositado. O sea, depositado es porque debe estar en una entidad financiera, ¿no? Al nombre de la sociedad o cooperativa que no opera con el público. O sea, puede ser una entidad financiera o una cooperativa que no opera con el público. Al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente. Y esto ha sido regulado o cambiado en julio de 2018. Bueno, ustedes entenderán que cuando uno constituye una sociedad, muchas veces uno abre una cuenta corriente con la minuta de la empresa, ¿no? De haber ingresado a la notaría. Entonces, tú, para hacer uso de ese dinero que está ahí, obviamente, esos recursos, y todavía la sociedad está en trámite de la constitución de registros, tú puedes utilizar esos recursos del dinero depositado para poder un poco trabajar ese dinero en favor de la sociedad. Claro, pero va a haber una responsabilidad del tipo personal. ¿Por qué? Porque estás utilizando los recursos de la sociedad para atender cosas de la sociedad, pero si estos temas no funcionan, se va a caer una responsabilidad personal sobre ti por haber utilizado ese dinero depositado y que obviamente era para la sociedad. Pero claro, tú debes justificar para evitar todo tipo de responsabilidad, obviamente con todos los documentos necesarios, de que ese dinero fue para atender gastos propios de la sociedad. Gastos propios de la sociedad como que obtención de licencia de funcionamiento, compra de hoja, de muebles, no lo sé, X cosas, ¿no? Ok, entrega de aportes no dinerarios. Por ejemplo, cuando entrega de aportes no dinerarios, puede ser bienes inmuebles, por ejemplo, bienes muebles. En los bienes muebles van a ser aportados a la sociedad y se reputa efectuada al otorgarse la escritura pública, en la cual consta este aporte, ¿correcto? Entonces, este bien mueble, obviamente, cuando lo aportas, va a tener un valor, ¿no? Entonces, y obviamente va a estar, va, va, va a tener que pagarse algún impuesto y todo lo demás, ¿no? La entrega de bien muebles aportados a la sociedad debe quedar completada más tarde al otorgarse la escritura pública. Es decir, si yo me voy a comprometer en poner, no sé, 10 escritorios con 10 sillas, entonces yo tengo que mirarlo y tiene que estar todo listo a más tardar la escritura pública. Porque eso el gerente general de la empresa va a constatar que esté todo bien por parte del socio. Si está todo bien, entonces la escritura pública va a ser firmada sin ningún inconveniente. Y si eso forma parte de un aumento de capital, lo mismo. No hay ningún problema, va a estar obviamente sin ningún inconveniente para ser firmado. Luego, en cuanto a los aportes no dinerarios, derecho de crédito, dice, si el pacto social admite a un aportante entregue como aporte títulos, valores o documentos de crédito a su cargo, el aporte dice no se considera efectuado hasta el respectivo título o documento sea íntegramente pagado. ¿En qué momento? En el momento en el cual se celebre la escritura pública. O sea, tú puedes desde el inicio de la constitución de la minuta, tú puedes colocar que estás apostando el título, valores, todo, pero todo debe estar al momento, hasta la escritura pública uno puede ya estar íntegramente pagado. Pero esa es la posición conservadora. Pero la otra posición que también funciona es que si tú esos títulos tienen un vencimiento a cada a 6 meses, entonces, y si los socios han prestado la voluntad que esos títulos va a ser 1.000.000 de soles, eso tu aporte por 1.000.000, entonces tienes hasta los 6 meses. Y si no logras, ya estás incurriendo en una situación en la cual puede ser que se excluido de la sociedad, pues si los socios dicen ya, ok, si tú aportas, llega a los 6 meses y no tienes el millón y solamente tienes 100.000 soles, se hace una reducción de capital, tú, de alguna manera, como son títulos,
no has podido cobrar el millón, pero sí tienes un capital de 100.000 que tienes ahí depositado, intercambias, hacen reducción capital, eres más chiquito y esos títulos se fueron de lado. Ahora, si se logra obtener los títulos, pero no se logra el millón, se logra 900.000, de repente los socios te hacen de alguna manera un pago, una situación de aumentar por un mes más o 2 meses más para que tú logres completar esto. Caso contrario, estarás ya en curso de dividendos pasivos. ¿Por qué? Porque no cumpliste dentro de la fecha que se te otorgó por última vez para que puedas completar esos 100.000 soles que te quedaron debiendo producto de los, en este caso, de estos títulos, valores que no lograste cobrar en su momento. Entonces, ¿esto es permitible, pero claro, va a quedar mucho en el juego y el rol de los propios socios para poder adquirir alguna de estas cosas. Yo comentaba al inicio también un poco el tema del saneamiento de los aportes. ¿Yo puedo aportar un bien con cargo o gravamen? Sí. El tema está en que tengo yo la obligación de sanear ese aporte. Y si no lo logro sanear, estoy en problemas. ¿Correcto? Entonces, ¿tienes un plazo para sanear? Sí. Los socios pueden establecer unos plazos internamente, sí, al momento de constituir la sociedad. Entonces, el aportante asume ante la sociedad la obligación de saneamiento del bien aportado, de todas maneras. Entonces, yo recuerdo hace un tiempo que le hablaba a unos alumnos acerca de si podía yo aportar un vehículo que esté grabado, o sea, sí, el tema es que tú vas a tener que pagar para levantar esa carga de gravamen, ¿no? Tú eres responsable de eso. Entonces, si el aporte consiste, si es con una entidad financiera, por ejemplo, si estuviera así, ¿no? Si el aporte consiste en un conjunto de bienes que se transfiere a la sociedad como un solo bloque patrimonial, activos pasivos, esto va a ser unidad económica o fondo empresarial, el aportante está obligado a saneamiento del conjunto. Es decir, si hago un bloque patrimonial, como yo les comentaba en un inicio, ¿no? A su momento, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá. Yo le decía, oigan chicos, acá hay un aporte en bloque patrimonial, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo aporto un bloque patrimonial, yo tengo que sanear ese bloque patrimonial, pero en su conjunto, no determinados activos y listo, no, en el conjunto, porque ese conjunto significa mi valor del patrimonio neto, lo que consideraron para la sociedad, para mí ponerme con ese número de acciones, ese número de cuotas en el capital de la sociedad de parte mía. Yo no puedo sanear, por tanto, solamente una partecita y dejarlo lo otro a como esté, no, tiene que ser todo ese bloque, ¿no? En conjunto, y de cada uno de los bienes que lo integra. Si el aporte consiste en la cesión de un derecho, correcto, como es el caso de una concesión minera, la responsabilidad del aportante se limita al valor específico del derecho cedido, correcto. Es decir, si a mí me dieron el derecho de la concesión minera, o sea, una cosa es el propietario titular de la concesión minera y otra cosa es me dieron cesión de la concesión minera. ¿Para qué? Para que lo explote. Perfecto. Entonces, yo lo exploto y producto de ello le voy a dar un canon al titular de esa concesión minera. Yo solamente tengo el derecho de poder en esa concesión minera, a través de la cesión de derecho, de explotar esa concesión minera. Pero quizás no, pero no soy el titular de eso, no soy propietario de ese derecho cedido que me han dado, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. Y finalmente, los riesgos de los bienes aportados. El riesgo del bien aportado en propiedad es de cargo de sociedad desde que se verifica su entrega, ¿no? El riesgo del bien aportado en uso o en su fruto recae sobre el socio que realiza el aporte, teniendo la sociedad el derecho de exigir la sustitución del bien. Efectivamente. O sea, desde que yo verifico la entrega del bien aportado, correcto, yo ya estoy mirando si hay algún riesgo o no. ¿Correcto? Pero este riesgo no es del que recibe. El riesgo es de la propia sociedad, quien está aceptando que ese bien puede estar con cargo gravamen, que mañana más tarde puede ser complicado. Que ese bien, que es título valor, que mañana más tarde no sea ejecutable o no se logre el monto que se ha comprometido, producto de ejecución de título valor, y por tanto vea algún perjuicio en la sociedad. Entonces, este riesgo es completamente, enteramente de la sociedad, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cuando se trata de un bien en usufructo, ahí sí el problema va a ser sobre el socio.
porque si ese bien, si ese riesgo del usufructo de mañana más tarde hay un pleito entre el propietario de ese terreno que me dio para usufructuar, para poder yo cultivar caña de azúcar, uva, no sé lo que fuese, llego a un entrampamiento, a un desacuerdo con él, voy a tener riesgos en la sociedad respecto a ese usufructo y por tanto el responsable de todo esto va a recaer sobre ese socio, no sobre la sociedad. ¿Correcto? Entonces, ese es el riesgo con relación a los bienes aportados. Entonces, yo esta tarde quería conversar un poco acerca de todo esto, un poco de la práctica, qué es lo que pasa con relación a los bienes, domicilio y todo lo demás, y un poco comenzando con algunos ejemplos, creo que técnicos, con relación al tema de los objeto social, licenciamientos, la oportunidad de la parte indeterminada, de los poderes, de las inscripciones, las renuncias, etcétera, etcétera, hasta llegar a los aportes, ¿no? Yo creo que conmigo básicamente es esta parte, en lo que me compete, en lo que compete a mí el día de hoy. He traído estructuralmente la parte más importante de cada uno de los textos de la Ley General de Sociedad con relación a otros temas. Y bueno, espero que de alguna manera les haya podido servir un poco para poder lograr un poco más acerca de conocer en esta parte de las reglas aplicables con relación a la parte de cuándo es que comienza o ya en la plena operatividad de la sociedad aplicando las reglas aplicables a las sociedades en lo que respecta a estos determinados artículos. Nuevamente, muchas gracias y encantado de poder contestar alguna pregunta o lo que fuere. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su presentación. En efecto, recordarles a los participantes que las diapositivas van a ser colgadas en el aula virtual para que puedan estudiarlo y revisarlo posteriormente. Estimado doctor, tenemos la participación de la señorita, bueno, nuestra participante Quispe Rojas, quien está solicitando el uso de palabra para que pueda realizar su pregunta. Sí, adelante. Ajá. Doctor, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Hola, Melissa. Sí, también logro escuchar a tu invitado. Doctor, le quería hacer una consulta. Tengo un tema práctico. Resulta que en el estatuto precisa en uno de los artículos que quien designa los gerentes es el directorio. Sin embargo, en otro artículo del estatuto precisa que quien puede solo revocar al directorio es la Junta General de Accionistas. Pero en la Ley General de Sociedades se precisa claramente que quien tiene la facultad para remover o retirar al director es el directorio. A ver, vamos por partes, Melissa, un poco. A ver, entiendo tú que tu estatuto habla acerca de los directores con relación al nombramiento de los directores, lo hace la Junta, ¿verdad? ¿Correcto? Pero que con el tema de la revocación de los directores, efectivamente es el propio directorio quien revoca a un director por alguna causal o incompatibilidad que se haya regulado en el estatuto o en la ley. Entonces, tu pregunta va, cómo yo designo un director? ¿Algo así? No, doctor, no me entendí bien la pregunta. Ajá, ajá. No indica lo preciso. El tema es que hay un gerente general que, aprovechando el tema de sus atribuciones, está generando todo un desorden en una empresa que es pequeña, pero que ya está en crecimiento. Lo que pasa es que el directorio quiere remover al gerente general, pero como en el estatuto precisa en uno de los articulados que quien designa al gerente general es el directorio, y en otro indica que quien puede revocar solo es la Junta General. Entonces en ahí entra en contradicción el propio estatuto. Entonces nos trasladamos a la Ley General de Sociedades y en ahí precisa que el directorio es el único que puede remover, pero ¿cómo solucionamos este tema? Porque en el estatuto de la empresa indica que solo la Junta General lo puede revocar al gerente.
Ya, que son las juntas que se puede revocar al gerente. A ver, Melissa, yo voy a tratar a ver si te logro entender ya. A ver, me dices que me dice que el gerente general, o sea, lo quieren remover al gerente general, ¿verdad? El directorio, Sí. ¿no? Sí. Ya, ok. O sea, hay que mirar ahí dos cosas, ¿no? ¿Qué dice tu estatuto y qué dice la ley? ¿Ok? Ahora, si hay un tema de que hay alguna controversia con la ley, manda la ley, ¿no? El detalle está en lo siguiente, ¿no? En que yo tengo el gerente general que va a ser, o sea, el gerente general primero, al momento de la constitución de la sociedad, ¿quién lo designó al gerente general? ¿La propia junta o el directorio fue lo que lo nombró? La Junta General, conjuntamente con el directorio. A ver, pero claro, pero la junta al momento de constituir la sociedad nombró al primer gerente general, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, hasta ese momento, quien debería de remover al gerente general, de acuerdo, y que eso es lo que no sé, la parte de los estatutos dice que puede remover al gerente general ese directorio, ¿verdad? No. En la revocación del puesto del gerente general, quien tiene la facultad de remover es solamente la Junta General. Ok, ya estamos, entonces claro, entonces eso va a colación con lo que dice la ley hasta el momento, o sea, como hablábamos en un momento, ¿no? El que puede revocar o de alguna manera inscribir la revocación o en este caso la renuncia, es aquel órgano la cual a quien se le nombró o el cual el órgano lo nombró o lo facultó. Es el mismo órgano que tiene que realizar esta misma ejecución de la renuncia o la revocación. Entonces, en esa primera orden, hasta el momento, estamos yendo por etapas, ¿ah? Hasta el momento está claro de que la Junta General puede revocar o va a revocar al cargo de gerente general. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa con el directorio, Melissa? El directorio ha perdido la confianza porque el gerente general no remite informes y quien toma las decisiones es el gerente general, usurpando la función del directorio. Ya, entonces, el directorio no tiene funciones, según estatuto, para poder revocar al gerente general, ¿correcto? Pero sin Exacto. embargo ahí tú me dices, la ley general de sociedades sí lo faculta al directorio, ¿algo así? Sí precisa en un artículo que el directorio tiene la facultad de remover al gerente. ¿En Porque la ley general de sociedades o en el estatuto? no, en la Ley General de Sociedades, por eso es que uno recurre a la Ley General de Sociedades porque el estatuto, o sea, entra en contradicción. Pero hay un tema importante ahí, pues, o sea, ya en tu estatuto, o sea, yo al inicio decía, debe prevalecer la ley en cuanto al estatuto, la ley debe prevalecer todo. O sea, cuando uno constituye el estatuto de la sociedad, siempre sujeta lo que dice la norma, lo que dice la ley, ¿correcto? Entonces, tú cualquier actividad que quieras desarrollar dentro de las actuaciones, nunca debes ir en vulneración de la ley general de sociedades. Si hay un artículo en la ley general de sociedades en la cual estipula de que el directorio puede remover a los gerentes, ¿correcto? Ahí hay un tema interesante, ¿no? Yo hasta donde yo sé, el directorio puede revocar a los directores. Es decir, si tienes a un director de incompatibilidad y todo lo demás, lo puede revocar. Pero me parece que en el cargo de gerente general, Melissa, me parece que no es factible. Es algo que tú me digas, el número de artículos de la ley, efectivamente, que tiene esta precisión de que puede revocar al gerente general, ¿no? En cualquier momento. Melissa. Sí, doctor, sí está el articulado, pero ahorita no lo tengo en la mano porque ya Ya, lo ok, vi. ok. Entonces, si es en ese caso, si tú dices de que la ley ha facultado de que el directorio, de alguna manera, en la ley dice de que ha revocado, tiene la facultad para revocar al gerente general, entonces, realmente, Melissa, en la práctica, ¿correcto? Realmente en la práctica, yo podría impulsar, alegando a la Ley General de Sociedades, la revocación, si que tú me estás diciendo y tengas que confirmar tú con el artículo pertinente de la ley, de que el director tiene la facultad de revocar al cargo de gerente general, o sea, tiene la facultad de poder removerlo, ¿correcto? Si tiene esto en la Ley General de Sociedades, tú podrías citar la ley y podrías encaminar un acuerdo directorio
en base a esto. El conflicto se va a dar, Melissa, cuando tú vayas a registros, intentes tú inscribir la copia certificada de esta remoción del cargo de gerente general por alguna causal que tiene que ser motivado, y el registrador mire tu estatuto y mire lo que dice la ley. Y es ahí donde tú vas o sea, finalmente se va a evaluar cuál va a ser la apreciación por parte del registrador para poder viabilizar o no la inscripción en base a la ley, lo que tú dices de que pueda que el directorio remover al gerente general, ¿no? ¿Me entiendes, Melissa, hasta ahí? O sea, de impulsar una acción puedes hacerlo. De lograr convencer al registrador que esto es factible, esa es otra situación, Melissa. O sea, nada te dificulta de que tú hagas un acta de directorio alegando una causal de remoción. Obviamente tienen que construir la causal de remoción, y debe estar, obviamente, incluido en el estatuto cuáles son las formas de remover al gerente general, porque así no más, sin motivo, o sea, motivándolo tú, pero que no esté regulado en tus estatutos, esa causal de remoción, ahí sí el registrador no te lo va a escribir por nada del mundo. Eso sí, ten cuidado, Melissa, ¿correcto? Sí. Si quieres impulsar la remoción por el cargo de directorio. Si estas causales de remoción no están estipuladas en tus estatutos del gerente general, la remoción del gerente general no está estipulada en tus estatutos, y tú quieres inventar una causal de remoción, estás complicando porque el registrador de todas maneras te lo va a observar y te va a decir, oye, ¿dónde está la causal de remoción se estipuló en tu estatuto de la ley general de sociedades? No, no está. Entonces no te lo va a permitir la inscripción de eso. Otra cosa es que sí hay esa causa de remoción y que ya vayas a luchar ante el registrador esta doble apreciación de lo que te dice tu estatuto, de que solamente puede remover en la Junta General de Accionistas, versus lo que te dice la ley que tú me estás comentando, que hay un artículo en la cual permite al directorio remover a los gerentes. Entonces, es esto lo que va a ser dilucidado ya más de tema de fondo, ¿no? Pero tienes que agotar el primer paso previo, que es el tema de las causales de remoción. Ojalá esté en tu estatuto esta figura de causal de remoción, Melissa. No lo sé. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias a nuestro participante por su intervención. Estimado doctor, también tenemos la participación a través del chat de los siguientes participantes con sus preguntas. La siguiente pregunta viene por parte de Víctor Galicia, quien nos señala lo siguiente, dice: doctor, en la práctica, ¿qué tanto se da el caso de que un socio aporte un bien riesgoso? Uy, casi siempre hay, ¿ah? Sí, a mí me dicen, ¿qué tanto? En la práctica, ¿qué tanto se da el caso de... Sí, siempre hay. A ver, he visto desde aportes de concesiones mineras que han sido grabadas, he visto activos en la cual todavía han sido transferidos activos como vehículos que han estado siniestrados. He visto, y activos, o sea, de vehículos, no de uno y dos, ¿ah? Estamos hablando de 40, 45 vehículos, o sea, ¿me entienden? He visto activos de materia de telecomunicación, una concesión de una sociedad hace un par de años, en donde ellos acreditaron la importación de los insumos, de los bienes que iban a trabajar acá, y al final se dieron cuenta que del pedido de 100 vinieron 10, pero estos 90, y el trabajo era para hacerlo en menos de un mes de constituir la sociedad. Eso también es un aporte riesgoso. Es decir, sí hay formas de realizar aportes riesgosos, ¿no? Para constituir la sociedad o para hacer un aumento de capital también se pueda dar un poco el tema de mirar los aportes, porque yo tengo que hacer de alguna manera, incluso, por ejemplo, solamente si voy a hacer un aumento de capital con títulos valores sobre una empresa que realmente está en línea roja en Infocorp, o sea, eso es un tema riesgoso también. Entonces, sí hay formas de poder aportar, sea constitución de sociedad, sea aumento de capital, se da
se suele dar también con la existencia de estos aportes de carácter riesgoso. O sea, no es una novedad, o sea, se puede dar. Pero el problema es que la sociedad, si está dispuesta a aceptar esa situación, bienvenida, y si no, no. Pero sí he visto sociedades que sí han aceptado, ¿correcto? O sea, sí, sí, no es que sea común, pero sí se da en la práctica. Uh-huh. Muchas gracias, estimado autor, por su amable respuesta y también a nuestro participante por la pregunta. Tenemos la siguiente pregunta por parte de Claudia Samanés, quien señala, en cuanto a lo que señaló que manda la ley, en el caso de la LGS en relación al estatuto, ¿no se aplicaría de manera supletoria? No, o sea, yo lo que estaba diciendo es que cuando uno desarrolla actividades societarias, siempre debe estar mirando la ley general de sociedades y el reglamento, ¿no? Yo no me puedo apartar de ella, ¿no? Entonces, hay veces en que el registrador a veces te inscribe actividades. Mire, es que también depende mucho de los registradores que te lo pueda permitir. Entonces, hay registradores que al momento de constituir la sociedad te leen la constitución, pero quizás tienen tantas constituciones porque obviamente en el tema societario, dentro de los registros, hay para determinadas cosas, ¿no? Una especialista en tema de poderes, otra especialista en constituciones, otra especialista en aumento de capital y reducción de capital, otro especialista en materia de fusiones y todo lo demás, decisiones, organizaciones societarias. Entonces, o sea, los profesionales allá se dividen, ¿no? Claro, y también después se dan la vuelta, es decir, entre ellos de alguna manera regresan, ¿no? Es decir, luego del tema de poderes y nombramientos, te vas pues al área de reducción y aumento de capital, y luego de que está reducción de capital va al área de poderes y así. Todos se conocen, todos miran en todo. Entonces, hay veces que hay tanta carga que a veces se le puede pasar algunas cosas. Entonces, cuando hablamos de que manda la ley y todo lo demás, supletoriamente se aplica la ley, definitivamente, ¿no? Eso es inviable. Y supletoriamente a la ley de las sociedades voy al Código Civil, o sea, más aún cuando trato de contratos desde el tipo, por ejemplo, si hago contratos preparatorios si hago contratos preparatorios dentro de la ley general de sociedades, o si celebro contratos de prestaciones accesorias, todo eso me lleva a un tema de carácter civil. Entonces, supletoriamente manda en el ámbito civil, ¿no? Pero es una herramienta que yo lo tengo que incorporar al estatuto para poder viabilizar los contratos preparatorios o los contratos de este tipo de prestaciones accesorias. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que trato de decir es, en el ejemplo que nos hablábamos, la primera pregunta, ¿no? Si estamos seguros de que la ley general de sociedades produce la revocación a través del directorio, o sea, y tenemos de alguna manera la voluntad de los socios que haya sido la junta de accionistas, lo más probable es que cuando mira el registrador, y yo obviamente estoy anticipándome, de repente no es así, pero ya como la sociedad está constituida y al inicio de la constitución, en el ejemplo número 1 que me dieron, no visualizaron de que la ley solamente le permita al directorio de que haga esto, pero si finalmente al momento de la constitución le permite a la junta de accionistas, que fue el que nombró al gerente general, porque tranquilamente lo que pudo haber hecho es nombrar a la junta de accionistas, nombrar al directorio, y el directorio, a su vez, dejarlo en una sesión de directorio que nombra al gerente general, y con eso con eso ya se cerraba el circuito. Pero nada, pues cuando uno crea una sociedad al inicio, pues bueno, siempre pues la Junta de Acción de los Socios nombran a los primeros administradores, tanto al directorio como al gerente general. Entonces se entiende de por medio de que quien tiene que removerlo o revocarlo va a ser la Junta de Acción porque fue el órgano que los socios que fue lo que designaron al gerente general finalmente, y son ellos los que lo tienen que revocar finalmente o removerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en diferentes sociedades donde yo he estado, quien siempre han removido al gerente general ha sido la Junta. O sea, el directorio desapercibía en esos temas, pero sí he visto muchos revocatorios y remociones a los cargos de los directores del propio directorio. Es decir, el propio directorio revocó a sus directores en una sesión de directorio muy convulsionada, muy agitada, ¿no? Entonces, porque ha habido conflictos, se designó que efectivamente estaba en causal de impedimento, esta persona nunca comunicaba su causal de impedimento, por tanto, les revocaron el cargo de director, entonces, entre ellos mismos. Entonces, eso puede suceder, ¿no? Pero, en conclusión, a veces a los registradores se les pasa algunas cosas, ¿no? En otras no, y bueno, lo que manda generalmente es la voluntad de los socios, y eso está en el estatuto de la sociedad, ¿no? ¿Ok?
Muchísimas gracias, estimado doctor. Continuamos también con la participación de Marcelo Delgado, quien nos señala la siguiente pregunta. Dice, doctor, buenas tardes, una pregunta. ¿Cuáles serían los pasos para hacer un aporte de bienes muebles? ¿El aporte se hace a título de donación a la sociedad? No, 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 no. O sea, es que o sea, no es una donación a la sociedad porque definitivamente es un derecho de crédito que va a tener producto de ese aporte, como lo dije al inicio, a la sociedad cuando esta persona esta persona se retire de la sociedad, ejerce su derecho de separación o finalmente se liquida la sociedad, ¿no? Es un título de crédito, es un derecho de crédito que va a tener el socio producto de sus aportes que al final de su participación en la sociedad va a tener que ser va a tener que ser restituido, ¿no? De lo que quede, ¿no? Entonces, y los pasos para hacer un aporte de bienes muebles, pues básicamente es simplemente, va a depender de los muebles que yo tenga, ¿no? Si estoy hablando, pues, no sé, vehículos, escritorios, sillas, enseres, mercancías, etcétera, va a tener que estar reflejado en un informe de valorización en donde yo especifique la existencia de cada uno de estos y la serie y los comprobantes que acrediten a nombre de la persona que son de su propiedad, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de vehículos, salen a mi nombre, son 3 vehículos, salen a mi nombre, le paso la tarjeta de propiedad, ahí está, se identifica mi nombre, se coloca en el foro de valorización, el valor que se le está dando al vehículo en el mercado en ese momento y por tanto que va a ser el monto de tu capital dentro de la sociedad, tu participación y eso va a ser todo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando se te aporte pues, el tema de los juegos de oficina, ¿no? Los 10 escritorios con sus 10 o 20 sillas para cada escritorio, y eso va a tener una valorización porque lo has adquirido a tu nombre, de una institución, de una empresa dedicada a la venta de muebles de oficina, y ahí están las características, y eso obviamente va a formar parte de este informe de valorización que va a tener que ser construida y firmada por el gerente general de la sociedad, ¿no? Entonces, y lo mismo las mercancías, ¿no? O existencias. Entonces yo tengo, por ejemplo, si tengo una cantidad de productos, para, si es una empresa de ropas, por ejemplo, yo tengo pues también me dedico a la confección y tengo pues ahí una cantidad de ropa amontonada que lo quiero estar dentro de la sociedad como aporte, porque esa ropa finalmente me va a ayudar que bajo ese modelo elabore más ropa, producto del acompañamiento de otros 2 o 3 socios, pues en buena hora también, y finalmente esa ropa también se va a vender. Entonces, eso tengo que delimitarlo también en forma de valorización, más o menos la cantidad de ropa, talla, ¿no? Entonces, si tiene ya una marca igualito y la marca también se puede aportar, bienvenido sea, ¿no? Porque aunque la marca se puede quedar con la persona, pero el diseño quizás no, ¿no? El diseño quiero que pase a favor de la sociedad. Entonces, este informe de valorización no hay una estructura específica, pero sí debemos tener todas las características o la propiedad que certifique que esa persona es el titular de esos aportes, ¿correcto? Y no es a título de donación. Ajá. Muchísimas gracias, estimado autor. Y finalmente la última pregunta y luego una última intervención. Tenemos la participación de Claudia Samanés, quien nos señala, bueno, hace una repregunta, me parece la primera pregunta que realizó. Dice, es decir, si el estatuto regula mayores candados respecto a la ley, ¿el porcentaje de mayoría de poderes de los órganos no primaría el estatuto? No, es una buena pregunta, Claudia. Mira, yo estuve en la anterior empresa que yo estuve, que era en Votorantim, en el área de cemento aquí en Perú. Recuerdo que cuando se hizo el pacto de accionistas, colocábamos bastantes candados al momento de la participación en la junta de accionistas. ¿Qué sucede? De que habían 2 accionistas que tenían el 24.5, algo así, y los otros 2 tenían 20.5, 20.5. Total, más o menos estoy hablando de que los 2 accionistas mayoritarios, entre los 2, sumaban algo de algo como el 51% y el otro 2 sumaban algo del 49%, algo así. Y total que para definiciones
importantes en la junta accionista, como por ejemplo para poder pedir un financiamiento de 10 millones de dólares o de 20 millones de dólares para poder la construcción de la primera parte de la fábrica de cemento, yo recuerdo bien de que era importante la participación de los 4 accionistas. Entonces, ¿qué dijeron? De que mínimo en la primera reunión de la Junta debe estar instalada el 80.5% de acciones con derecho a voto. Y el 80.5% con derecho a voto definía de que un 19.5% no podría estar. Pero era inviable porque todos los socios superaban el 20%. Entonces tenían que estar los 4 socios en esa reunión. Entonces, ese, por ejemplo, en esa primera reunión de junta, en esa primera, es decir, en primera convocatoria reunida el 80.5% y en segunda convocatoria reunida pues el 79 o 75%, no recuerdo bien, se reunían los demás accionistas. Entonces, ese, por ejemplo, es un candado que lo han propuesto los propios socios cuando se defina de determinados actos societarios en la Junta Accionista de mayor trascendencia, como es el caso de pedir financiamiento, como es el caso de celebrar contratos de obra con empresas extranjeras que reporten fondos superiores, por ejemplo, a 20 millones de dólares, ¿no? No lo sé. O, por ejemplo, de pedir una sindicación financiera, un préstamo financiero a través de un sindicato de banco, en la cual participan, pues, 3 o 4 bancos de mayor envergadura por montos superiores a los 50 millones de dólares. Entonces, ahí sí necesitaba para la aprobación de todo eso, de esa operación, la participación del 80.5% de acciones con derecho a voto en esta sociedad que te comento, ¿no? Entonces, es un candado. Ahora, los otros candados que te dice la norma de la primera convocatoria y segunda convocatoria de los 2/3, los 3/5, que es los 66.66%, el otro el 60%, son candados normales, habituales, ¿no? Pero tú no puedes colocar candados más bajos cuando se trata de quórum calificado, porque estamos hablando de quórum calificados, ¿no? En el caso de los poderes en los órganos, para poder atribuciones o poderes para poder tomar definiciones para la sociedad, ¿no? Entonces, el estatuto puede finalmente establecer mayores candados a los estipulados en la ley general de sociedades. La respuesta es sí. Muchísimas gracias, estimado doctor. Y para finalizar, tenemos la intervención de la participante Catherine Cuenca, quien está solicitando el uso de la palabra. Doctor, muy buenas tardes. Ha sido un gusto escuchar la ponencia. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En caso de una sociedad anónima cerrada, como bien sabemos, la sociedad anónima cerrada es facultativo tener lo que es el directorio. Entonces, en dicha empresa hay que suponer que no tienen directorio, sino solamente tienen una junta y como representante legal tienen a un gerente. Y dentro de su estatuto está como facultades la compra y venta que tiene esta facultad el gerente, ¿no? En todo caso, el gerente podría realizar la venta, en este caso, de un vehículo que tiene a nombre de la empresa sin que se le pueda acusar o sin que la junta le acuse por fraude o abuso de facultades. Mira, hay que mirar qué dice tus estatutos, ¿no? Si tiene las facultades como gerente general de hacer compra-venta de bienes muebles y inmuebles, no hay problema, pero si tiene una facultad de restringir de que esos actos contractuales de disposición no superen los 10.000 dólares y ese auto está valorizado en el mercado a 15.000 o 20.000 dólares, no puede hacer esa venta, salvo que tenga la autorización expresa por parte de la Junta General de Accionistas, Catherine. No sé si está claro. ¿Catherine? O hable muy rápido. Doctor, disculpe, no, sí, solamente que me bloquean el audio. Ya, Sí, o sea, la respuesta es que sí lo puede vender, sí que las facultades están, ¿ya? De compra-venta de bienes muebles y muebles, se entiende vehículos. El detalle está en que si hay un candado dentro de las facultades que te digan que los actos de disposición, en el caso de las actividades contractuales, no deben superar el valor de 10.000 dólares, y ese auto vale 15.000, 14.000 en el mercado actualmente, y tú pretendes hacer prevalecer los 10.000 dólares, te lo van a cuestionar. Porque claro, piden un doctor. informe de valorización de ese bien en el mercado y te vas a ganar un problemón. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ok, si hay esta restricción de montos, pero si no hay la restricción de montos, tú lo puedes vender normal, sin ningún inconveniente. Claro, Siempre y doctor. cuando tenga la facultad de compra-venta de bienes muebles, sí.
Sí, disculpe que le haya cortado. En todo caso, doctor, si es que no habría ninguna cláusula donde me establece un monto o un límite, yo podría realizar normalmente, ¿no? Esta facultad que tiene en este caso el gerente general. Sí, ¿Puedo claro. realizarle una segunda pregunta? Disculpe. ¿Una segunda pregunta? No sé, va a depender de Bill Lawyer. A mí me dijeron una por cada persona. No hay problema, doctor. Muchas gracias por su amable respuesta. Catherine, te escuchamos. Ok. Ya. Yo siempre con respeto, Catherine, prefiero la invitación y bueno, atender a lo que diga Bill Lawyer, ¿no? Ellos mandan. Yo, encantado. Yo obedezco. Muchas gracias a los organizadores que me han dejado realizar esta segunda pregunta y muchas gracias a usted, doctor, por estar pendiente. Bueno, mi segunda pregunta es esta. En caso de lo que es el tema de importación, ¿es necesario colocarlo en el objeto social de la empresa? Mira, Eh, es, sí, sí, a sí, pesar de que, por ejemplo, ¿puedo continuar? sí, sí, claro, claro, claro. Es lo que le decía, ¿no? En caso de importación es necesario que si yo como empresa realizo tema de importación y exportación, es necesario que yo dentro de mi objeto social lo coloque específicamente o lo puedo realizar teniendo en cuenta lo que hace un momento también nos había explicado, de que se puede realizar, como se puede decir, eh, lo que aún no se encuentra en el objeto social, los actos ultravires, algo así estaba explicando, doctor. ¿Sería necesario que yo lo considere dentro del objeto social o normal podría realizar esos actos de importación a pesar de que no se encuentre dentro de ello? Mira, Catherine, te explico un poco. Cuando tú hablas acerca de traer bienes del extranjero, lo bueno es que tú consideres importar los temas y consideres dentro de tus actividades de objeto. ¿Por qué? Porque mañana más tarde cuando pidas algún licenciamiento con las autoridades, esto me ha pasado bastantes veces, te piden analizar tu objeto social y si tu objeto social no estaba contemplado término de importación de estos insumos, más aún si por ahí son productos controlados, puedes tener problemas. Entonces, lo ideal es que hagas un cambio al objeto social y puedas tú, modificación de estatutos y puedas tú incorporar esta figura de las importaciones, ¿no? De estos productos o lo que sea. ¿Correcto? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Por mí yo seguiría realizando la pregunta, pero sé que hay un límite y gracias por todo y por la ponencia. Ok, Catherine, de nada, a ti. Muchísimas gracias, estimada Catherine. Muchísimas gracias también, doctor, por haber respondido todas las preguntas de los participantes de una forma muy amable y dinámica. Eso sería todo por la sesión de hoy. Esperamos poder contar con usted en futuros proyectos y a nombre de todo el equipo de Biloyer le extendemos nuestra gratitud. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, y desearles una feliz tarde el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Nos vemos, estimado doctor. Estimados participantes, nos vamos a reencontrar de la próxima sesión. Nos estaremos comunicando a través del grupo WhatsApp. Somos Biloyer. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.